Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Antes de entrar en el tema del día de hoy, queremos presentar dos anuncios que vamos a estar presentando en los próximos episodios. Siendo el primer anuncio que hemos publicado nuestro primer libro, Caminando con el Dios Bíblico, Libertad en la Gracia versus Esclavitud Religiosa. En la descripción de la enseñanza del día de hoy vas a encontrar el enlace que te lleva a la página donde vas a encontrar el libro. El libro es gratuito. Hemos publicado este libro de forma gratuita, así que accesa a la página web, descárgalo, léelo en línea, y si el libro bendice tu vida, si el contenido es de bendición, si las enseñanzas te ayudan a cambiar la visión de Dios o a tener una visión más clara de la naturaleza de Dios, que es la intención del libro, te pedimos encarecidamente que compartas el enlace con otras personas y nos ayudes a expandir la palabra y el ministerio de Palabra y Presencia. Estamos dando por gracia, porque por gracia hemos recibido. Y el segundo anuncio que queremos presentar antes de entrar en la enseñanza es que también en la descripción vas a encontrar un segundo enlace donde aquellos que el Espíritu ponga en su corazón pueden comenzar a soportar el ministerio de Palabra y Presencia. Su donación nos va a ayudar a invertir más tiempo y recursos en la enseñanza de la palabra. Estamos intentando, la próxima faceta en la que queremos entrar en el ministerio de Palabra y Presencia es comenzar a hacer enseñanzas. Todavía no estamos seguros si vamos a hacer uso de la plataforma Zoom o cómo lo vamos a hacer, y su ayuda, su donación nos va a ayudar a entrar en esta segunda etapa. Vamos a crear una página donde aquellos que Dios ponga en su corazón se van a poder suscribir a esta página y son las personas con las que vamos a iniciar esta nueva línea de enseñanzas en línea, y eso es el próximo proyecto para Palabra y Presencia. Pero para alcanzar esto necesitamos su ayuda, necesitamos su donación. La cantidad no importa. Con toda honestidad, en el enlace se van a dar cuenta de que pusimos lo mínimo que la página nos los permitía, porque lo que estamos buscando es expandir el ministerio de Palabra y Presencia. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar a la enseñanza del día de hoy y vamos a estar hablando bajo el tema la mentalidad correcta en cuanto al pecado. El verso base o el texto base para el día de hoy lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Voy a estar usando la versión Reina Valera de 1960 en el día de hoy. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Voy a leer la porción bíblica de nuevo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Adoramos, bendecimos, glorificamos y engrandecemos tu nombre. Antes que iniciemos la enseñanza, Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza. Antes que tu palabra comience a fluir a través de mis labios, Señor, reconocemos que es tuya, que de ti proviene, que nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer sin ti, Jesús. Que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, y que nada podemos hacer separados de ti. Tomo mi orgullo, toda arrogancia y toda altivez y la tiro a tus pies, Señor, para que ninguna de estas cosas sirva de impedimento para que tu unción fluya en nuestras vidas y tu palabra sea enseñada con libertad. Oh Espíritu Santo de Dios, fluye en nuestras vidas. En mi caso, que estoy enseñando la palabra, trae sabiduría, ciencia, revelación. Haz uso de mí. Que la palabra que salga de mi boca sea sazonada con sal
Y mira a los hermanos y hermanas que han de escuchar la enseñanza en el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que de antemano, porque sabemos que ellos aún no saben que van a escuchar esta enseñanza, pero tú ya sabes que ellos lo van a hacer, que prepares sus corazones, que prepares sus mentes y que esta semilla sea sembrada en terreno que dé fruto para la gloria de tu nombre. Hemos orado, Dios, creyendo en que todas las cosas son posibles para ti. Hemos orado, Dios, sabiendo que tú haces mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza en el día de hoy nace como el fruto de una conversación con un íntimo amigo. Alguien que por motivos ministeriales casi no los vemos, pero ha pasado a ser miembro de la familia. En el día de ayer estaba con el pastor Will Nieves y presidente de Outreach Ministries y estábamos almorzando y mientras hablábamos teníamos una conversación de la enseñanza, de hecho, que él va a traer a su congregación en el día de hoy, y en el tema que él iba a estar enseñando a la iglesia era la raíz del pecado. Y la conversación llegó a mi corazón y el Espíritu trajo revelación a mi vida. Y mientras el pastor Will iba a estar hablando, yo le digo Will, el pastor Wilfredo Nieves, iba a estar hablando de esto, de la raíz, hablando más bien en la naturaleza, el Espíritu me ministraba de una de las grandes situaciones y problemas que tenemos la iglesia cuando hablamos del pecado. Inconscientemente no nos damos cuenta de la mentalidad que tenemos en relación al pecado. Y es totalmente común encontrar personas en la iglesia y profesantes de la fe que tienen un mayor interés en saber cuánto me puedo acercar al pecado antes de pecar. Y este tipo de mentalidad sería lo mismo que la mentalidad de la mosca que se acerca a la luz ultravioleta antes de ser quemada por ella. La misma mentalidad que tendría el mosquito o cualquier insecto que se acerca a la luz que le va a costar la vida porque la encuentra atractiva. Y es este tipo de mentalidad lo que aumenta la influencia del pecado en nuestras vidas. Es importante que entendamos que el pecado siempre se va a mostrar atractivo. Es importante entender que el pecado siempre se va a ver apetecible, y mientras más oportunidades el pecado encuentre en nuestras vidas, de mayor forma y diversidad lo vamos a estar enfrentando. Y en Romanos 7, el apóstol Pablo nos expresa la lucha brutal que él llevaba con el pecado en su propia vida. Y si algo es cierto es que vamos a encontrar esta misma realidad en nosotros, que vamos a encontrar dos fuerzas que se oponen entre sí en nuestras vidas. Vamos a encontrar que una parte de nosotros quiere hacer la voluntad de Dios, que una parte de nosotros quiere acercarse a Dios, que una parte de nosotros quiere relacionarse íntimamente con nuestro Señor, y la otra parte quiere saciarse del pecado, quiere saciarse de los placeres que el mundo y la naturaleza carnal tienen para ofrecer. Y este conflicto es brutal, es difícil. El apóstol Pablo termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y para el beneficio de aquellos que no saben qué es el cuerpo de muerte, en el tiempo que Pablo vivía y que Pablo estaba de hecho en la cárcel romana, los romanos tenían un método de tortura que se llamaba justamente de ese nombre, el cuerpo de muerte, y tomaban a la persona que estaba viva y le amarraban un cuerpo muerto a sus espaldas, mano con mano, espalda con espalda, pie con pie, cabeza con cabeza, torso con torso. Y según el cuerpo muerto se iba descomponiendo, lo mismo iba aconteciendo con la espalda
y la parte posterior del cuerpo de la persona viva. Cuando los gusanos comenzaban a comerse el cuerpo muerto, eventualmente también comenzaban a comerse el cuerpo vivo. Cuando los jugos y los líquidos en el proceso de putrefacción del cuerpo muerto comenzaban a salir del cuerpo, se introducían por las heridas causadas de los gusanos y comenzaban a envenenar el cuerpo del que estaba vivo hasta que lo mataban. Y así de severo era la situación y la manera en la que el apóstol Pablo estaba viendo su situación con su naturaleza carnal o el viejo hombre que había en él. Él sentía que ese cuerpo de muerte lo estaba corrompiendo. Él sentía que los gusanos que habitaban en ese cuerpo de muerte se lo comían a él y corrompían hasta lo último de su alma. Sin embargo, tenemos que llegar a Romanos 8 para poder entender la conclusión de este mensaje, o seríamos las personas más infelices en la faz de la tierra. En un momento dado, la revelación del Espíritu llega a la vida de Pablo y Pablo dice: gracias doy a mi Señor Jesucristo que me ha liberado de este cuerpo de muerte. Así que no estamos obligados a continuar obedeciendo los apetitos de este cuerpo de muerte. No estamos obligados a continuar siendo corrompidos por este cuerpo de muerte que estamos cargando, sino que Jesús nos liberó. Y en el versículo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 6 verso 12, Pablo hace el resumen de Romanos 7 y 8 en un versículo, y Pablo derrama toda la sabiduría y todo el conocimiento que tenía para traer un nuevo enfoque a la vida del creyente. Hermano, hermana que me estás escuchando, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de la mentalidad de la ley enfocada en el pecado a la mentalidad de la gracia enfocada en el poder del Espíritu Santo y dominio propio. Es totalmente común que operemos con una escala de pecados silenciosa sin que nos demos cuenta, pues desde pequeño nos venían enseñando que unos pecados son aceptables, que unos pecados son más grandes que el otro. Y en el día de ayer, con mi conversación con el pastor Wilfredo Nieves, hablábamos de esta escala de pecados y le presentaba el ejemplo de una doncella en la congregación. Esta doncella es virgen, es pura, es casta. La doncella se enamora, cae en tentación, la doncella fornica y queda embarazada. Esta iglesia, esta congregación donde ella se congrega y es parte del cuerpo de Cristo, tiene también su escala de pecados, pero en esta congregación el pecado predominante y aceptable es la murmuración. Para cuando esta congregación termina con esta doncella, la han denigrado al punto que ya hablan de ella como si fuera una cualquiera, como si fuera una ramera. Y esto sería aceptable en esta iglesia porque su escala de pecados dice que la murmuración es menor que la fornicación. Sin embargo, quiero presentar ante ustedes que esta escala de pecados es de creación humana y que Dios de ninguna manera o razón patrocina esta práctica. Cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar un detalle completamente interesante al respecto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de que Dios mató al pueblo por la murmuración. Dios envió las serpientes de fuego como consecuencia de la murmuración. Sin embargo, nos enseña la Biblia que los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. No estoy en ninguna manera o razón patrocinando estas prácticas, sino estoy estableciendo una diferencia entre esta famosa escala de pecados, donde para la iglesia común murmurar está bien. Sin embargo, Dios mató gente por la murmuración. Presta atención, tenemos que traer un cambio a la visualización de cómo vemos el pecado. En algunas congregaciones la mentira o es una mentirita blanca, no, tal cosa no existe, es una práctica aceptable. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, tenemos que el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira como consecuencia de una mentira. Y tenemos que comenzar a desmantelar esta enseñanza que ha tomado raíz en nuestra mente y nos hace operar
involuntariamente bajo esta convicción que es antibíblica. No existe una escala de pecado. Y el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, en este capítulo 6, versículo 12, nos está reenfocando de una mentalidad que mide el pecado a la mentalidad del reino que nos va a ayudar a caminar bajo el poder, la unción y autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo primero que Pablo hace y estipula es que quita las restricciones de la ley. Mientras la ley decía, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, Pablo inicia en este versículo diciendo, todas las cosas me son lícitas. Otras versiones usan una expresión, todas las cosas me son legales. Y podríamos decir, puedo hacer todas las cosas. ¿Por qué Pablo trae esta expresión a la mesa? Recordemos que Pablo está hablando con los corintios. Esta iglesia estaba pasando por una serie de problemas. Teníamos personas saliendo de la iglesia a contratar el servicio de prostitutas, que es fornicación. Teníamos un caso de incesto donde un hijo estaba durmiendo con su madrastra. Estas personas vivían de una forma, especialmente en el área sexual, de total libertinaje, porque era parte de sus rituales y sus convicciones antes de venir a Cristo. Así que decirle a estas personas, tú no puedes hacer esto, era contraproducente, porque te ibas a encontrar con la contestación, ¿sabes qué? Yo llevo haciendo esto toda mi vida y aquí estoy. Es como decirle al alcohólico, tú no puedes tomar alcohol, como decirle al drogadicto, tú no puedes hacer uso de drogas, decirle a la prostituta, no te puedes prostituir. Esa expresión es contraproducente porque estas personas ya han estado practicando estas cosas y es muy probable que la contestación sea, sabes que yo he estado haciendo esto por años y aquí estoy todavía. Por eso Pablo lo primero que hace es remover las restricciones de la mente legalista y dejando saber que todas las cosas están al alcance de todas las personas. Un cristiano puede decidir fornicar, un cristiano puede decidir adulterar y esto lo vemos diariamente. Esto es el pan de cada día en las noticias. El mundo se escandaliza cuando alguien dentro de la iglesia cae en estos pecados, porque es que tenemos la misma capacidad de pecar que tiene el mundo. Eso no ha cambiado. El pecado está tan accesible para nosotros como lo está para ellos. La diferencia es la mentalidad que nosotros debemos desarrollar en cuanto al pecado. Otra razón por la que Pablo remueve las restricciones de la ley es porque donde quiera que tú aplicas la ley de Moisés, trae maldición, trae condenación y trae muerte. Así que removiendo el enfoque de las limitaciones de la ley mosaica, Pablo estaba removiendo la mentalidad enfocada en muerte, en condenación, en maldición, para enfocarla en un nuevo estilo de vida. Y una vez Pablo procede a desenfocar la mente de las restricciones de la ley, comienza a enfocar la mente en la libertad de la gracia. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Esto significa que la iglesia en el día de hoy tiene que transicionar su mentalidad de ¿es pecado o no es pecado? A una mentalidad de ok, está frente a mí, la práctica es posible, pero me conviene. ¿Es esta práctica saludable para mí? ¿Es esta práctica buena para mí? Y voy a hacer uso de cosas que no son pecado, que podemos evaluar bajo este texto con toda la intención de cambiar su enfoque en cuanto a lo que estamos hablando. Vamos a hablar del entretenimiento. No es pecado sentarse a ver televisión. No es pecado sentarse y, si le gustan los videojuegos, jugar videojuegos. Supongamos que usted se sienta frente a la televisión a ver series cristianas, a escuchar predicaciones. Y esto va a ser increíble para algunas personas. La pregunta es ¿esta práctica le está dominando? ¿Ha comenzado a sentirse culpable cuando no se sienta a ver la predicación del día o el capítulo de la serie del día? ¿Ha comenzado esta práctica a tomar el control
de su vida. Esa es la segunda faceta. Esta práctica que estamos haciendo añade algo a mi vida. Es beneficiable para mí. Es importante que comencemos a desarrollar esta mentalidad. Esta práctica que está frente a mí me conviene. Este trabajo que está frente a mí me conviene. Esta persona que ha llegado a mi vida me conviene. Esta nueva relación que está potencialmente frente a mis ojos me conviene. Vea el enfoque que el apóstol Pablo está trayendo. Ya no es si puedes o no puedes. ¿Puedes cambiar de trabajo? Sí puedes. ¿Puedes sentarte a ver la televisión? Sí puedes. ¿Puedes sentarte a jugar videojuegos? Sí puedes. ¿Puedo establecer una nueva relación? Sí puedo. Y ahora, para las personas que se quieren escandalizar, ¿puedo iniciar una relación extramatrimonial? De poder puedes. La pregunta es, ¿te conviene? ¿Es saludable? ¿Es bueno? ¿Es honorable? Y esta es la mentalidad que Pablo está trayendo a nuestra mente. La próxima oración, Pablo intencionalmente vuelve y repite su oración de apertura. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas están accesibles para mí. Todas las cosas están legales. Todas las cosas están servidas ante mis ojos. Sin embargo, ahora Pablo pasa a la próxima faceta del proceso en el cambio de mentalidad. Primero nos dice, no todas me convienen, lo que nos lleva a pensar en qué estas cosas añaden o las consecuencias de estas posibles cosas que estoy a punto de comenzar a practicar o comenzar a aceptar en mi vida. En la segunda faceta dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Puedo sentarme a ver televisión? Sí. ¿Puedo ver predicaciones? Sí. ¿Puedo ver las series cristianas? Sí. La pregunta es, ¿el entretenimiento me domina? Si mi entretenimiento ahora me está dominando, es tiempo de cambiar mi perspectiva hacia él. Mis juegos de video me dominan. La comida me domina. Esta nueva relación en la que he entrado me domina, me esclaviza de alguna manera o razón. Así que la pregunta no es ¿qué tan cerca puedo estar del pecado? La pregunta no ¿es pecado o no es pecado? La verdadera pregunta que la iglesia debe de estarse preguntando es, ¿esto es lo que estoy a punto de entrar me conviene? ¿Esto es lo que estoy a punto de practicar me domina? Y esta es la mentalidad que nosotros deberíamos tener. Y la gente muchas veces habla de pecado, pero realmente, ¿qué es pecado? La Biblia nos da una definición muy sencilla de qué es el pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es por esto que pasé la gran mayoría de esta conversación hablando de la escala de pecados, porque nos han hecho creer que fornicar es pecado, que adulterar es el pecado, y estas cosas son prácticas pecaminosas. Sin embargo, la verdadera raíz del pecado no son estas prácticas. Estas prácticas son la manifestación de una enfermedad mucho más profunda. La verdadera raíz del pecado en nuestras vidas es tener la capacidad de hacer lo correcto y no hacerlo. Y es por eso que el apóstol Pablo nos pone en perspectiva en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, trayendo un resumen a nuestras vidas de Romanos 7 y 8, donde ya no tenemos que sentirnos miserables por este cuerpo de hombre, por este cuerpo de muerte, porque Cristo nos ha hecho libres y nos ha empoderado con la capacidad de hacer este juicio, este cambio de mentalidad, este cambio de pensamiento en nuestras vidas. Yo le exhorto que se siente y deje de ver su vida de blanco y negro, pecado o no pecado. Si somos honestos, cuando tomamos este verso que Pablo nos ha enseñado, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar de ellas. No tan solamente las prácticas pecaminosas van a quedar fuera de nuestra vida, sino prácticas que en sí mismas antes no las veíamos como pecado, ahora las vamos a comenzar a ver como dañinas y vamos a tener un nuevo enfoque para trabajarlas con el poder del Espíritu Santo y alcanzar dimensiones que antes no eran posibles
porque teníamos estas prácticas alimentándose de nuestra fuerza, teníamos estas prácticas limitándonos, teníamos estas prácticas absorbiendo nuestro tiempo, teníamos estas prácticas haciéndonos daño. Es como la persona que intenta bajar de peso, pero no realiza que la comida lo domina. La persona que está buscando una relación saludable, pero no se da cuenta que esta nueva relación en la que va a entrar no le conviene, o este nuevo trabajo no le conviene. Vamos a actuar maduros, vamos a entrar en la madurez en la que el Espíritu nos quiere llevar. Nosotros somos los responsables de hacer esta evaluación. Entienda bien que Dios no lo va a hacer por usted. Dios le va a dar las señales, pero la decisión de hacer una evaluación honesta de las prácticas de su vida es suya y es mía. Iglesia, en el día de hoy les hago un llamado a entrar en madurez espiritual. Pablo le enseña estas cosas a la iglesia de Corinto porque debiendo ser maestros todavía tenían la necesidad de ser enseñados, porque todavía no tenían la capacidad de comenzar a vivir bajo los principios bíblicos. Vamos a transicionar de la mentalidad de la escala de pecados y qué tan cerca puedo estar de pecados a la mentalidad madura, donde reconocemos que al igual que el mundo, el pecado está totalmente accesible para nosotros, pero tenemos la capacidad de evaluar y de decidir. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Espero que esta enseñanza traiga un nuevo enfoque a tu vida y te bendiga. Te bendecimos en el nombre de Jesús. A nuestro Señor le damos toda gloria y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.